¿Alguna vez te has cuestionado tus creencias más profundas? ¿Te has encontrado en un momento de tu vida en el que las dudas sobre tu fe te han robado la paz que tanto anhelabas? Si este es tu caso, no estás solo. Hoy más que nunca, en el año 2025, vivimos tiempos de incertidumbre. La tecnología avanza a pasos agigantados, los valores tradicionales son constantemente desafiados y la información nos bombardea desde todas partes. En medio de este caos, muchos cristianos se enfrentan a algo más devastador que cualquier amenaza externa: las dudas de fe. Estas dudas no solo erosionan nuestra relación con Dios, también nos hacen sentir perdidos, inseguros y desconectados del propósito que Él ha diseñado para nosotros. Pero aquí está la verdad que puede transformarlo todo: Dios no está sorprendido por nuestras dudas. Él ya sabía que llegarían momentos como estos, y ha provisto respuestas poderosas en su palabra. Esto no es un simple consuelo pasajero, sino una guía sólida y eterna que sigue siendo tan relevante en 2025 como lo fue hace 2000 años. La Biblia no es un libro dedicado únicamente a aquellos que tienen una fe inquebrantable, sino para cada persona que alguna vez ha gemido en su interior diciendo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículo 24. Hoy exploraremos juntos cómo superar las dudas de fe desde la base más firme que jamás haya existido: la palabra de Dios. ¿Por qué este tema es tan importante? Porque nuestras dudas no son el final del camino, son una oportunidad. Sí, leíste bien, una oportunidad para fortalecer nuestra fe. A lo largo de los siglos, las historias bíblicas y los testimonios de millones de cristianos han demostrado algo increíble: Dios utiliza las dudas no para apartarnos de Él, sino para llevarnos más cerca. ¿Puede haber algo más asombroso? Así que aquí estamos en el 2025, enfrentando desafíos que generaciones previas no podrían haber siquiera imaginado. En un mundo que parece haber olvidado a Dios, ¿cómo podemos mantener nuestra fe intacta? ¿Cómo podemos responder a esas cargas emocionales y espirituales que amenazan con derrumbarnos? La respuesta está clara: no se trata de luchar solos, se trata de confiar en aquel que ya ha ganado la batalla por nosotros. Si te has sentido perdido, desconectado o incluso desesperado, quiero que sepas esto: hoy es el día en que las dudas comienzan a ceder ante la verdad. Pero atención, no estamos hablando de una solución mágica ni de una receta instantánea. No. Es un viaje. Un viaje personal y profundo que haremos juntos, explorando el poderoso mensaje de la Biblia, recordando qué significa realmente tener fe y cómo aferrarnos a ella incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. ¿Estás listo para redescubrir la paz y la certeza que solo Dios puede brindar? Entonces, vamos allá. Este guión no es solo una serie de palabras, es una invitación a permitir que Dios transforme tu vida desde adentro. Porque hay algo que no podemos ignorar: el enemigo quiere utilizar las dudas para destruir nuestro bienestar espiritual. Pero Dios tiene otros planes. Su palabra transformará nuestras preguntas en respuestas, nuestras lágrimas en alegrías. Así que, si alguna vez has tenido dudas y te has sentido avergonzado de pensar que esto equivale a traicionar tu fe, déjame decirte esto: no hay vergüenza en las dudas. La vergüenza está en alejarnos de Dios cuando necesitamos su ayuda. Él está aquí, esperándote con los brazos abiertos, y su palabra tiene lo que necesitas para vencer este obstáculo. ¿Qué dice la Escritura? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Epístola a los Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dios nos llama a tener fe, pero también nos da recursos para cultivarla, fortalecerla y hacerla inquebrantable. Hoy, juntos, aprenderemos a recurrir a esos recursos divinos. Así que no importa lo profundo que te sientas en un pozo de dudas, lo desesperado que puedas estar. Si estás dispuesto a escuchar y abrir tu corazón, Dios está listo para transformarte. Vamos a explorar cómo su palabra tiene respuestas no solo para el ayer, sino también, y especialmente, para el hoy. El 2025 será el año en que tu fe renazca y se fortalezca. ¿Me acompañas en este camino? Comencemos. La fe es un regalo, pero las dudas a menudo nos hacen sentir como si lo hubiéramos perdido. En un mundo que celebra la lógica y desestima la fe como antigua o irrelevante, muchos cristianos luchan contra un enemigo invisible pero peligroso: el escepticismo. Este enemigo no actúa con estruendos, sino con susurros. ¿Qué tal si todo esto no es cierto? ¿Dónde está Dios cuando sufro? Si Dios es bueno, ¿por qué permite tanto mal?
En un mundo tan avanzado tecnológicamente como el 2025, estas preguntas parecen amplificarse con cada clic, comentario y publicación en redes sociales. Pero aquí está la cuestión: esas preguntas no te separan de Dios, lo que te separa es no buscar las respuestas en el lugar correcto. Y el lugar correcto, el único lugar correcto, es su palabra. La Biblia no solo es un libro antiguo lleno de sabiduría, es viva, es poderosa y es eternamente relevante. Su mensaje traspasa las barreras del tiempo porque procede de un Dios que no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Epístola a los Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y es precisamente en su palabra donde encontramos a personas reales que, como tú y como yo, enfrentaron dudas. Consideremos, por ejemplo, al apóstol Tomás. Recordado por muchos como el incrédulo, Tomás no dudó porque no amaba a Jesús, dudó porque quería pruebas tangibles. Y cuando Jesús se le apareció, no lo reprendió ni lo rechazó. En cambio, le dijo: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 27. ¿Qué aprendemos de esto? Que Jesús no teme nuestras dudas, Él las utiliza para acercarnos más a Él. Lo que nos pide es que no nos quedemos estancados en ellas. Tomás es solo uno de los muchos ejemplos que encontramos en la Biblia de personas que navegaron por un mar de dudas, pero que salieron al otro lado con una fe más firme. ¿Recuerdas al rey David? Aunque la mayoría lo conoce como el hombre conforme al corazón de Dios, en muchos de sus salmos, David expresó profundas dudas y preocupaciones espirituales. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Libro de los Salmos capítulo 13, versículo 1. Estas palabras son el grito de un hombre que siente que Dios está ausente en medio de su dolor. Pero lo que distingue a David no es la ausencia de dudas, sino la forma en la que, una y otra vez, eligió clamar a Dios incluso en medio de ellas. Aquí está la clave: las dudas no son un callejón sin salida. Más bien, son como un cruce de caminos que nos permite decidir hacia dónde dirigirnos. Podemos alejarnos de Dios, quedándonos atrapados en nuestra inseguridad, o podemos acercarnos a Él buscando respuestas. El segundo es el camino más difícil, pero también es el único que conduce a la vida verdadera. Y, como siempre, volvemos a la Biblia como nuestra brújula. La Escritura es absolutamente clara en cuanto a cómo enfrentarnos a estos momentos. Por ejemplo, el apóstol Santiago escribe: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Epístola de Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Es importante notar algo aquí. La fe no es sinónimo de ignorar nuestras preguntas. Al contrario, la fe nos impulsa a buscar respuestas en el lugar correcto, en Dios mismo. Santiago no nos dice que Dios se ofenderá si pedimos ayuda, todo lo contrario, nos asegura que Dios dará abundantemente a quienes lo busquen. Este 2025, en medio de un mundo que parece perderse más y más, esta promesa sigue siendo igual de cierta. Pero, ¿cómo llevamos este principio a la práctica? ¿Qué pasos podemos dar para superar nuestras dudas de fe? El primer paso es reconocer nuestras dudas y llevarlas a Dios directamente. Una de las estrategias del enemigo es hacernos creer que nuestras dudas son vergonzosas, que nos hacen menos cristianos o que nos descalifican de la gracia de Dios. Esto es una mentira. Lo que descalifica no son las dudas, sino permanecer en ellas sin buscar a Dios. Cuando oramos con sinceridad sobre nuestras preguntas y batallas interiores, estamos dando un paso valiente hacia la restauración. Y como David, podemos confiar en que Dios no solo escucha nuestras lágrimas, sino que también responde a ellas. Otro paso fundamental es anclarnos en la palabra de Dios. La duda prospera en un corazón que no está lleno de la verdad. Cuando permitimos que las voces del mundo, las distracciones digitales y las filosofías seculares ocupen el lugar de la verdad eterna, estamos abriendo la puerta para que el escepticismo se apodere de nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos recuerda: así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Cada vez que leemos la Biblia, estamos alimentando nuestra fe. Cada vez que meditamos en un pasaje de la Escritura, estamos fortaleciendo nuestra armadura espiritual contra las dudas. Pasemos al ejemplo de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones,
Pero él enfrentaba un desafío aparentemente imposible, no tenía hijos, y tanto él como su esposa Sara eran demasiado mayores para tenerlos. Sin embargo, en medio de esa promesa incomprensible, Abraham eligió confiar. Como se dice en la carta a los romanos, él no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Epístola a los Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21. Aquí encontramos otro principio relevante para vencer las dudas de fe. A veces, la fe requiere mirar más allá de las circunstancias actuales y confiar en que Dios sigue siendo fiel a sus promesas, incluso cuando no podemos ver cómo podrían cumplirse. ¿No te parece impresionante cómo una promesa aparentemente imposible se convirtió en una realidad porque Abraham eligió creer? Ahora bien, es importante destacar que Abraham no fue perfecto. Hubo momentos en los que también cuestionó cómo sucederían las cosas. Pero nunca permitió que esas dudas lo detuvieran, en cambio, se apoyó en la visión de Dios. Esto nos lleva al próximo aspecto fundamental de superar las dudas: rodearnos de una comunidad de fe. En el 2025, puede ser fácil ver la fe como un viaje individual, especialmente con tantas oportunidades de consumir contenido de forma aislada. Aunque los recursos en línea pueden ser útiles, no sustituyen el poder de la comunidad cristiana. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 se nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La Iglesia, ya sea física o a través de conexiones virtuales, es un medio indispensable para compartir nuestras luchas, animarnos mutuamente y recordar que no estamos solos en este camino. Por último, enfrentemos la duda con adoración. Puede parecer contradictorio, pero la adoración es un arma poderosa contra el escepticismo. Cuando fijamos nuestra atención en quién es Dios, su poder, su amor y su fidelidad, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos nuestras dudas como gigantes imposibles de superar, las vemos como sombras que desaparecen ante la luz de su gloria. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos de adoración en medio de dificultades. Como declara el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Libro de los Salmos capítulo 27, versículo 1. Dicho esto, recuerda algo importante: superar las dudas no siempre es un proceso instantáneo. La fe es como un músculo que necesita tiempo y práctica para fortalecerse. Pero cada paso que das hacia Dios, cada oración que haces en medio de tus incertidumbres, cada verso bíblico que meditas, es una victoria que te acerca más a Él. Y lo que comienza como una pequeña chispa de fe puede convertirse en un fuego inquebrantable que arderá no solo en tu corazón sino en el de aquellos que están a tu alrededor. Una vez que entendemos que las dudas no nos definen y que tenemos herramientas para enfrentarlas, el siguiente paso es adoptar una mentalidad de perseverancia. La Biblia está llena de relatos de personas que enfrentaron pruebas y preguntas, pero que decidieron mantenerse firmes en su relación con Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, experimentó aflicciones, persecuciones y pruebas constantes, pero nunca permitió que esas experiencias lo llevaran a dudar del carácter de Dios. Pablo escribió: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Epístola a los Romanos capítulo 8, versículo 35. A pesar de sus innumerables pruebas, Pablo estaba convencido de que nada en este mundo tenía el poder de separarlo del amor de Dios. En el año 2025, las tribulaciones a las que nos enfrentamos pueden no ser físicamente las mismas que las del tiempo de Pablo, pero siguen siendo reales y poderosas. Hoy enfrentamos dudas causadas por el ruido de las redes sociales, el escepticismo de una sociedad secular y la sensación constante de incertidumbre sobre el futuro. La clave está en no permitir que estas circunstancias nos desvíen del fundamento que es Cristo. En momentos de duda, debemos recordar que nuestra conexión con Dios no depende de lo que sentimos o vemos, sino de lo que sabemos por su palabra. Y lo que sabemos con certeza es esto: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Libro de los Salmos capítulo 138, versículo 8. Ahora bien, cuando enfrentamos dudas de fe, es crucial identificar cuál es la raíz de nuestras preguntas. Algunas dudas surgen de experiencias dolorosas, una pérdida, una enfermedad o un fracaso personal. En esos casos,
la duda no se debe a una falta de conocimiento, sino a una herida emocional. Por ejemplo, cuando Marta perdió a su hermano Lázaro, expresó su dolor y su desilusión a Jesús al decir: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Evangelio según San Juan capítulo 11, versículo 21. Marta no estaba rechazando a Jesús, pero sí estaba lidiando con sentimientos encontrados sobre su ausencia en un momento de necesidad. ¿Qué hizo Jesús en respuesta a la duda de Marta? No la juzgó ni la ignoró. En cambio, declaró una verdad poderosa: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Evangelio según San Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús le recordó que incluso en el dolor más profundo, su poder y su soberanía trascienden las circunstancias. Y luego, en un acto que demostró tanto su divinidad como su compasión, resucitó a Lázaro. Este es un recordatorio para nosotros en el 2025, aunque nuestras dudas puedan ser intensas, no importa qué tan profundo sea nuestro dolor, la verdad de Dios sigue siendo la misma. Él es fiel y poderoso para traer vida incluso en las situaciones más muertas de nuestra vida. Por otro lado, algunas dudas de fe no nacen del dolor, sino de una falta de comprensión o conocimiento. Estas preguntas tienden a ser intelectuales: ¿cómo puede existir un Dios bueno en un mundo lleno de maldad? ¿O cómo sé que la Biblia es verdadera? En estos casos, nuestro deber como creyentes es buscar respuestas no únicamente para consolarnos, sino para fortalecer nuestra fe. La palabra nos exhorta a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera epístola de Pedro capítulo 3, versículo 15. Esto significa que no debemos temer explorar nuestras dudas desde una perspectiva bíblica. De hecho, tal exploración puede llevarnos a descubrir más profundamente el carácter de Dios. Es aquí donde el estudio de la Biblia juega un papel crucial. Sumergirnos en la Escritura nos da la oportunidad de ver la coherencia, la profundidad y la relevancia de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia aborda directamente la cuestión del sufrimiento. El libro de Job, por ejemplo, refleja la lucha humana con la justicia divina. Job, un hombre justo, sufrió pérdidas inimaginables y cuestionó a Dios. Al final de su historia, aunque Dios no dio respuestas directas a todas las preguntas de Job, le mostró un panorama mucho mayor: su soberanía y su control absoluto sobre todas las cosas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Libro de Job capítulo 38, versículo 4. Este mensaje no elimina el dolor de Job, pero sí le recuerda que en su grandeza, Dios trabaja siempre para el bien último de sus hijos. Otro punto para reflexionar en el 2025 es cómo la tecnología y los avances de nuestra era pueden ser tanto una herramienta para profundizar nuestra fe como una trampa para perderla si no somos cuidadosos. Cada día, miles de personas recurren a Internet para buscar respuestas sobre Dios, sobre la fe, sobre el propósito de la vida. Y aunque en muchos casos se encuentran enseñanzas edificantes, también es cierto que hay información contradictoria, confusa y a menudo peligrosa. Por eso es crucial que aprendamos a discernir qué fuentes alimentan nuestra fe y cuáles la erosionan. ¿Cómo hacemos esto? Alineando todo lo que leemos y escuchamos con la verdad de la Biblia. Si algo contradice lo que Dios ha revelado en su palabra, entonces no es digno de nuestra confianza. Como dice el apóstol Pablo: examinadlo todo, retened lo bueno. Primera epístola a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Finalmente, un punto esencial para vencer las dudas de fe es la oración. La oración no solo es la manera en que comunicamos nuestras necesidades y preocupaciones a Dios, es también un medio por el cual el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior para darnos paz y certeza. La Biblia promete: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Epístola a los Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Nota cómo la oración no solo responde a nuestras inquietudes, sino que también nos da algo mucho más valioso: la paz de Dios que sobrepasa nuestra comprensión. Es importante recordar que no estamos luchando solos contra nuestras dudas. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo, el Consolador, quien os guiará a toda la verdad. Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 13. Así que, cuando enfrentemos incertidumbres, podemos pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y nos fortalezca para no caer en desánimo.
Esta es una promesa que permanece vigente en el 2025, igual que lo estuvo cuando Jesús caminaba físicamente entre nosotros. Las dudas de fe, aunque incómodas, no son el enemigo final de nuestra relación con Dios, son un recordatorio de nuestra fragilidad como seres humanos y de nuestra necesidad de depender completamente de Él. Muchas veces, estas dudas revelan áreas de nuestra vida donde la confianza en Dios necesita arraigarse más profundamente. Son un tipo de alerta espiritual que nos lleva a examinar cuál es el fundamento de nuestra fe. Ahora bien, ¿por qué ocurren las dudas? Es una pregunta que merece atención porque, en entenderla, encontramos las claves para superarlas. Cuando analizamos las Escrituras, hay una verdad recurrente que brilla una y otra vez: Dios no nos abandona en nuestras preguntas. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último, podemos ver cómo Dios, en su infinita paciencia, permite que el ser humano cuestione, busque e incluso se frustre en su búsqueda de respuestas. ¿Por qué? Porque esas preguntas nos guían hacia Él, si estamos dispuestos a escuchar. Un ejemplo que debemos observar con detenimiento es el de los discípulos de Jesús. Uno pensaría que, después de caminar con Él, ver sus milagros y escuchar sus enseñanzas, ellos tendrían una fe perfecta e inquebrantable. Pero no fue así. Incluso después de la resurrección de Jesús, algunos de ellos dudaron. Mateo capítulo 28, versículo 17 dice claramente: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esto nos dice algo profundo: incluso las personas más cercanas a Jesús no eran inmunes a la duda. ¿Por qué? Porque la duda es parte de nuestra humanidad, un puente entre lo que sabemos y lo que aún no comprendemos completamente. Lo más significativo, sin embargo, es cómo Jesús respondió a sus dudas. En lugar de rechazarlos, les dio una de las mayores comisiones de la historia: id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús no espera que tengamos una fe perfecta antes de usarnos para su propósito. Él nos llama y nos equipa incluso en medio de nuestras incertidumbres. Este hecho debería darnos tranquilidad y esperanza. Dios no nos necesita arreglados para amarnos o para cumplir con su obra en nuestra vida. Ahora bien, examinemos varias razones comunes detrás de nuestras dudas de fe y cómo podemos abordarlas desde una perspectiva reflexiva y bíblica. Primero, existe la duda que surge de nuestra limitada perspectiva humana. Nuestro tiempo en la tierra es limitado, nuestra capacidad para ver las cosas en su totalidad es restringida, y a menudo queremos respuestas inmediatas a preguntas complejas. Esto nos lleva a desear que Dios obre dentro de nuestro marco de tiempo y conforme a nuestras expectativas. Sin embargo, Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 nos recuerda que: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos enseña que confiar en Dios a menudo requiere aceptar que no siempre entenderemos sus planes en el momento presente. Nuestra tarea no es comprender todo, sino confiar en que Él tiene un propósito. Segundo, hay dudas que se desarrollan a partir del dolor. Sin lugar a dudas, el sufrimiento puede hacernos cuestionar la bondad y la soberanía de Dios. Es natural preguntarse: ¿dónde estás, Dios, cuando más te necesito? Pero la Biblia nos asegura que incluso en el valle más oscuro, Dios está presente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Libro de los Salmos capítulo 23, versículo 4. Este versículo no promete una vida libre de sufrimiento, pero garantiza que nunca estaremos solos en medio de él. Para responder al dolor desde la fe, debemos mirar al Evangelio. Jesús no es un Dios indiferente al sufrimiento humano. Muy por el contrario, Él lo experimentó en carne propia. Jesús sufrió rechazo, traición, dolor físico y una separación temporal del Padre en la cruz. Todo esto lo hizo por amor a nosotros. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 dice: porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este pasaje nos recuerda que, aún en el dolor, tenemos un Salvador que nos comprende profundamente. Tercero, están las dudas que nacen del orgullo.
Este tipo de duda puede manifestarse cuando permitimos que nuestro conocimiento o intelecto intenten ser superiores a Dios. En lugar de buscar respuestas con humildad, cuestionamos a Dios desde una postura de autosuficiencia. Romanos capítulo 9, versículo 20 nos confronta con una verdad poderosa: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Este recordatorio no busca anular nuestras preguntas, pero sí nos lleva a adoptar una postura de humildad frente a un Dios infinito, sabio y justo. Ceder nuestro orgullo y reconocer su señorío es un paso esencial para superar estas dudas. Finalmente, debemos abordar las dudas generadas por las voces del mundo que nos rodea. En el 2025, vivimos saturados de mensajes que buscan desestabilizar nuestra fe, ideologías, filosofías y argumentos que intentan desmentir la existencia de Dios o la verdad de la Biblia. ¿Qué hacemos con estas influencias externas? Nuestra respuesta debe ser arraigarnos más profundamente en la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Libro de los Salmos capítulo 119, versículo 105. Si hacemos de la Biblia nuestra guía, encontraremos claridad aún en medio de las voces confusas que intentan apartarnos de la verdad. En última instancia, superar las dudas de fe no se trata de tener todas las respuestas, se trata de tomar una decisión diaria, confiar en Dios incluso cuando no entendemos. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. La fe no elimina las preguntas, pero nos da la certeza de que Dios camina con nosotros en todo momento, incluso en el silencio. No debemos olvidar que la fe también crece en comunidad y en disciplina espiritual. Rodearnos de otros creyentes con experiencias y perspectivas diferentes puede ayudarnos a ver las cosas desde ángulos que quizás no habíamos considerado. Sumado a esto, el compromiso con la oración y el estudio bíblico renueva nuestra mente y fortalece nuestro espíritu. Son prácticas esenciales que nos alinean con la voluntad de Dios y nos ayudan a mantenernos firmes en nuestra relación con Él. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo las dudas de fe, lejos de ser un obstáculo insuperable, pueden convertirse en una oportunidad para un encuentro más profundo con Dios. En el 2025, en un mundo que parece empujar cada vez más hacia el rechazo de lo divino, tener preguntas sobre nuestra fe no nos aleja de Cristo, sino que nos restaura, si se las presentamos en humildad y confianza. Hemos aprendido que las dudas no son un enemigo que debemos temer, sino un puente hacia una fe más madura cuando son enfrentadas desde la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Recuerdas al hombre en el Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículo 24 que con un corazón simple y sincero clamó: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad? Ese clamor, pronunciado con fe imperfecta pero honesta, se convirtió en la puerta de entrada para un milagro y una lección eterna para nosotros. Este versículo encapsula nuestra realidad cristiana: no es necesario tener todo resuelto o ser perfectos para acercarnos a Dios. Él solo busca que llevemos nuestro corazón a su presencia, con todas nuestras preguntas, incertidumbres y flaquezas. La palabra nos recuerda de una y otra manera que Dios no se desanima con nuestras dudas. Al contrario, nos invita a presentarlas ante Él. El Salmo capítulo 34, versículo 17 proclama: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Esto significa que tu duda, por grande que sea, nunca será más fuerte que la capacidad de Dios para responderte con amor y verdad. Sin embargo, estos no son solo principios abstractos, son pasos prácticos que debemos tomar con intención. Si estás luchando con dudas hoy, aquí hay un último recordatorio de lo que puedes hacer a partir de este momento. Primero, lleva tus dudas a Dios en oración. No intentes enfrentarlas solo. Ora incluso cuando no tengas palabras elocuentes. Dios escucha el clamor más simple de tu corazón. Segundo, sumérgete en la palabra. Las Escrituras tienen el poder de anclarte cuando el resto del mundo parece cambiar a cada segundo. Encuentra tiempo cada día para leer, meditar y aplicar la palabra a tu vida. Tercero, conéctate con una comunidad cristiana edificante. Rodearte de personas que compartan tu fe te dará acceso a apoyo, ánimo y perspectivas que enriquecerán tu espiritualidad. Cuarto, adora en medio de tus dudas. La adoración transforma tu enfoque. En lugar de centrarte en tus preguntas, eleva tu mirada hacia el Dios que las conoce todas. Quinto, confía en el proceso. Las respuestas no siempre llegan de inmediato, pero Dios promete caminar contigo en cada paso. Finalmente,
Es importante recordar que no caminamos este viaje solos. Dios no solo está trabajando por nosotros, sino en nosotros. Como Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu relación con Dios no es un camino estático, es un proceso continuo de aprendizaje, renovación y transformación. Cada duda que enfrentas y entregas a Dios es un ladrillo más en la construcción de una fe sólida. Así que hoy, mientras avanzas por este camino, no olvides que tu fe no se mide por la ausencia de preguntas, sino por tu disposición a seguir confiando en aquel que tiene todas las respuestas. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 6. Él es tanto la respuesta a tus dudas como el destino final al que nos dirigimos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si te ha recordado que no estás solo en tus luchas, o si has encontrado un rayo de esperanza en medio de tus incertidumbres, te invito a dar un paso hacia el compromiso. Aprovecha este momento para orar, para compartir esta palabra con alguien que pueda necesitarla y para seguir buscando a Dios con todo tu ser. Él nunca te dejará ni te desamparará. Tu fe está siendo forjada como el oro, refinada por el fuego, porque tú estás en su mano, y Él nunca falla. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de reflexiones y verdades bíblicas. Te animo a comentar qué te ha resonado más, a compartir este mensaje con otros que puedan estar luchando con sus propias dudas de fe, y a recordar siempre que, en Cristo, nuestra victoria ya está asegurada. Dios te bendiga, y que su presencia y poder renueven tu alma cada día.